Para hacer un análisis con respecto a ese tema la tenemos en línea a la abogada Cintia Castro, que nos va a hablar sobre las medidas que está tomando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de presentar una ley antimafias como la de Bukele. ¿Cómo está, Cintia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, queremos que nos hagas este análisis de lo que está pasando en la provincia de Rosario y bueno, las medidas que está tomando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bueno, en principio la ministra lo que intenta hacer es identificar ejemplos en el mundo para poder combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Trata de imitar no solamente a Bukele, sino también Italia, que ha implementado una especie de mano dura. De hecho, la cárcel dura trata de sacar la relación o cualquier contacto que tengan los presos con el exterior. Lo interesante y llamativo también es que en Italia se castiga el vínculo más allá de la conducta. Nosotros en Argentina perseguimos la conducta a través de las figuras penales que ya están tipificadas en el Código Penal. La ministra trata de imponer una ley cuando en realidad lo que debería hacer es una modificación del código para que puedan incorporarse estas figuras penales. Es más, en Italia lo que se hace es, que es similar a lo que quiere hacer la ministra, es que frente a la vinculación se empiece, o sea, frente a cualquier vinculación con el crimen organizado se empieza a investigar. En las investigaciones, ¿qué es lo que sucede? Se incautan los bienes de la persona, luego se va a juicio y en el juicio se demuestra si es inocente o no, invirtiendo la carga de la prueba. No importa el rol que ocupen dentro del crimen organizado y si es real o no la vinculación, también la ministra lo que dice es, no importa el rol que ocupen, todos deben ser perseguidos con la misma intensidad. Si es un capo de la mafia, por ejemplo, del narcotráfico, o ha sido una persona que es intermediaria por el solo hecho de participar, deberían ser condenados como si fueran lo mismo. Cintia, recién mencionaste que hay modificaciones que se tienen que hacer con respecto al código. ¿Cuáles son esos puntos en los que hay que trabajar en profundidad? Bueno, la ministra no habla de una modificación del código. ¿Y Habla cuáles de crees la vos que serían imposición de una... esos puntos importantes? Justamente que el rol que ocupen las personas, más allá de la conducta que tengan o la participación que tengan, porque nosotros en el Código Penal tenemos la figura de asociación ilícita y acá dicen que no, cualquier vinculación que se tenga con el narcotráfico o el crimen organizado debe ser penado de la misma forma. Entonces no estaríamos hablando de la figura de asociación ilícita, sino de una figura distinta, una figura nueva. Pero nosotros tenemos herramientas en Argentina, por ejemplo, que deberían utilizarse. Y también tenemos dos institutos dentro de la Procuración Nacional, que es la Procuración en contra de la narcocriminalidad y la PROCELAC, que es la Procuración que persigue el lavado de activos, que es lo que sucede, que es justamente otro crimen, que es lo que se hace es ingresar dentro del sistema económico-financiero dinero obtenido de manera ilícita, el crimen organizado y el narcotráfico. La Procunar que es la Procuración en contra de la narcocriminalidad, una de las cuestiones bastante interesantes que persigue, más allá de las 230 causas nuevas que se iniciaron en el 2003, pero dentro de los expedientes de investigación se está poniendo foco en aquellos responsables políticos y responsables judiciales que participan en que en que las investigaciones estén estancadas y en que este tipo de crímenes avancen. Entonces eso es unas cuestiones que ya estamos, o nuestro país
ya está activo y deberíamos enfocarnos en las herramientas que ya tenemos, más allá de la intensidad que se quiera poner en una nueva ley, cuando una nueva ley no va a prosperar en este tipo de sentidos, porque lo que se debería hacer es una modificación del código con nuevas figuras penales. Entonces, la presentación del comité de crisis tampoco sería una herramienta que alcance para combatir este tipo de situaciones. A ver, Digo, porque se se habló también supone, de enviar más armas a las Fuerzas Armadas, que trabajen en conjunto. sí, a ver, la comisión sirve de manera preventiva y por supuesto que las Fuerzas Armadas tienen que estar armadas. Oye, eso sucedió el mes pasado, recuerdo que se le había planteado a la ministra de que estaba armando las fuerzas y que se estaba excediendo con respecto a las, al accionar que se le estaba dando a la prefectura con respecto al armamento que se le estaba dando. Ahora, el Estado es el encargado de capacitar a las Fuerzas Armadas. Si el Estado tiene dudas con respecto al accionar que tienen las fuerzas, entonces el que está fallando es el Estado. No podemos tener unas Fuerzas Armadas desarmadas. Y justamente una de las importantes misiones que tienen las Fuerzas Armadas es de la seguridad interna del país. Cuidar nuestras fronteras, darnos seguridad a todos y están también capacitados para que todo accionar en los que ellos intervengan resguarden los principios de los derechos humanos. Y ellos también tienen derechos humanos que se deben proteger. Entonces, ¿cómo podemos nosotros proteger la vida de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas si no les damos herramientas para que protejan no solamente nuestras fronteras, sino internamente? Porque también tenemos que decir que el crimen organizado, el narcotráfico, crimen organizado, pongamos focos también en la trata de personas, crimen organizado, lavado de activos, porque a través del lavado de activos lo que se hace es blanquear ese dinero absolutamente ilícito. Pero todo eso ingresa a través de la frontera. Si nosotros no cuidamos nuestras fronteras y no protegemos nuestras fronteras, a través de nuestras Fuerzas Armadas, que deben estar armadas, es imposible poder combatir el crimen organizado. Y también va a ser imposible combatir el crimen organizado y el narcotráfico si existe connivencia del Poder Judicial, que es quien debe investigar, perseguir y condenar a estos criminales. Cintia, ¿cuándo crees que fue el punto donde Rosario se volvió incontrolable en materia de narcoterrorismo? ¿Qué crees? ¿Cuál fue el motivo que llevó a Bueno, no que esa es de situación se ahora. agrave cada vez más? No es de ahora. No es de ahora y de manera personal, estoy hablando de un juicio de valor, Sí. considero que viene hace muchísimos años de manera relajada, en la que incluso se han nombrado políticos que eso se puede buscar en internet, está en todos lados, donde han sido mencionados a través de la vinculación, y esto es algo bastante llamativo, porque en el caso en que la ministra tenga éxito con lo que está haciendo, muchos políticos que ya han sido mencionados hace más de 10 años, con esa vinculación sencilla con el crimen organizado, deberían estar siendo investigados, con sus bienes incautados. Y hay otro proyecto que el Congreso, antes de que me olvide, un proyecto que en el Congreso no prosperó, que es el del bien restituido, en el que los bienes que se recuperen del crimen organizado iba a estar destinados a ayudas sociales. Ahora bien, si prospera lo de la ministra, fíjese que la vinculación, con el solo hecho de estar vinculado o sindicado relacionado con la narcocriminalidad y el crimen organizado, todos los bienes de varios y muchos políticos estarían siendo
incautados para poder ser llevados en el caso de ser condenados y ser devueltos a la sociedad. Hace instantes en declaraciones la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo hay que dominar el territorio en conferencia de prensa al presentar, ¿no?, este comité de crisis y el envío de ayuda para las Fuerzas Armadas. ¿Crees que esto es posible? ¿Que hay que, disculpame? Que hay que dominar el territorio. ¿Crees que lo lograrán? Sí, ¿Tu por experiencia? supuesto. Por supuesto que hay que dominar el territorio. Para dominar el territorio no pueden existir, en principio, policías que estén a sueldo, pagados para no perseguir y hacer la vista gorda a estas personas, porque otra cuestión que tenemos que tener presente es que se sabe quiénes son los delincuentes y los miembros del crimen organizado. No es que es desconocido para la policía o para la fiscalía, son conocidos. Se puede identificar quiénes son, cuáles son las personas. Un miembro del Poder Judicial de Rosario mencionó hoy a la mañana que existen policías que están a sueldo por este tipo de organizaciones y que son los que llevan y traen información desde la cárcel, desde estos capos de la mafia que siguen manejando a través de las cárceles toda esa red de criminalidad. Entonces, por supuesto que tienen que estar preparados y tiene que existir una aplicación ejemplar de la ley, pero para eso también debemos decir que la política y el Poder Judicial tienen que honrar con su ejemplo de que no va a existir por parte de ellos una conducta no solamente deshonrosa, sino también delictiva, y honrar que son funcionarios públicos y nos tienen que dar también explicaciones de por qué dentro del Poder Judicial no ha existido una persecución como corresponde a este tipo de personajes, especialmente en Rosario. Bueno, Cintia, muchísimas gracias por tu análisis. Gracias a usted.